Buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Bienvenidos a la imagen cardíaca en el intervencionismo estructural cardíaco. Se encuentra aquí conmigo la doctora Dinayeli Martínez y vamos a iniciar con nuestro primer ponente. Es el doctor Julio César Sousa, quien nos va a hablar de la utilidad de las imágenes ecocardiográficas en el cierre de la comunicación interauricular. Adelante, Julio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Agradezco al comité la invitación. Y en los siguientes minutos hablaremos un poco sobre la experiencia que tengo sobre cardiología estructural en el cierre de comunicación interatrial. Y de forma importante es recordar que cuando iniciamos en este tema de imágenes cardiovasculares en cardiología estructural, a veces tenemos que recordar un poco de anatomía. Entonces, siempre es muy importante iniciar recordando la anatomía. Y aquí tenemos la vista del septum interatrial desde la aurícula del lado derecho. Entonces, es importante recordar que como tenemos en ecocardiografía esta nomenclatura, siempre nos vamos a referir con respecto a las manecillas del reloj. Entonces, a las 12 vamos a tener nuestra vena cava superior y de forma contralateral a las 6 tenemos nuestra vena cava inferior. A las 3, o sea, de forma anterior vamos a tener nuestra válvula aórtica. Y esta es la vista que tenemos del septum interatrial desde la aurícula del lado derecho. De la misma forma, tenemos que recordar un poco de anatomía con la vista del septum interatrial, pero ahora vista desde la aurícula del lado izquierdo, donde en el centro tenemos nuestra fosa oval. En la parte inferior generalmente vamos a tener una imagen de la válvula mitral. Y aquí va a cambiar con respecto a la vista que tenemos en la aurícula del lado derecho. Nuestra válvula aórtica va a estar de forma posterior. Una vez que tenemos este recordatorio de anatomía, actualmente por medio de ecocardiografía tridimensional, pues la verdad es que la resolución que tenemos en las imágenes es muy similar a la vista anatómica. Por lo tanto, en la primera imagen tenemos la vista del septum interatrial desde la aurícula del lado derecho y entonces tenemos hacia arriba tenemos nuestra vena cava superior, abajo tenemos nuestra vena cava inferior. En la parte anterior tenemos nuestra válvula aórtica y nuestro seno de Valsalva y en el centro tenemos nuestra fosa oval. Estas mismas vistas, pero vistas desde la aurícula del lado izquierdo, entonces tenemos de la misma forma nuestra vena cava superior en la parte superior, contralateralmente tenemos nuestra vena cava inferior y ahora en la parte anterior vamos a tener nuestro seno coronario. Una vez que recordamos esto, entonces es importante entender que cuando evaluamos defectos del septum interatrial, tenemos que evaluar los siguientes bordes para saber si nuestro paciente es candidato o qué tanta dificultad va a tener el realizar este cierre por medio de intervencionismo. Entonces, tenemos nuestro borde de vena cava superior, el cual es un borde póstero superior, de forma contralateral. Vamos a tener nuestro rim o nuestro borde postero inferior de la vena cava inferior. De forma anterior o antero superior vamos a tener nuestro borde aórtico y en la parte postero inferior vamos a tener el borde contralateral. Y por último, también vamos a evaluar el borde mitral o el borde antero inferior y de forma contralateral nuestro borde posterior. Esta evaluación, la realidad es que cuando tenemos ecocardiografía tridimensional lo podemos evaluar por medio de esta ecocardiografía tridimensional. Sin embargo, esta misma evaluación también la podemos hacer únicamente con ecocardiografía bidimensional.
Entonces, en la primera imagen, no tiene... En la primera imagen, ¿sí?, tenemos una vista de un ecocardiograma transesofágico a nivel de grandes vasos. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra válvula aórtica y vamos a tener nuestro borde antero superior. De forma contralateral tenemos nuestro borde postero inferior. Cuando nosotros continuamos con la evaluación ecocardiográfica bidimensional, entonces tenemos en esta vista, tenemos nuestro borde anterior y aquí tenemos nuestra válvula mitral, y tenemos nuestro borde posterior. Y cuando nosotros continuamos con esta vista de ecocardiografía bidimensional, en un eje bicabal tenemos nuestra vena cava superior y nuestra vena cava inferior. Y aquí tenemos nuestro borde de vena cava superior y nuestro borde de vena cava inferior. Es importante que también por medio de ecocardiografía, antes de meter nuestro paciente a un cierre de defecto interatrial, tenemos que evaluar todas estas características, ¿sí? Podemos ver el tipo del defecto que tenemos, el tamaño, evidentemente medir la localización, ver nuestra forma y también medir nuestros bordes. Es importante y yo adicionalmente recomendaría que en cualquier paciente tenemos que corroborar que tengamos un cortocircuito significativo, o sea que tengamos un QPQS mayor a 1.5, datos de hipertensión pulmonar, evidentemente medir nuestras resistencias pulmonares y por supuesto evaluar estos bordes. Entonces, aquí tenemos este caso en los cuales tenemos ya nuestra identificación de nuestros bordes, como los comentamos, y aquí tenemos la correlación cuando nosotros hacemos nuestra reconstrucción tridimensional. Entonces, esto es importante entenderlo, que cuando tenemos esta herramienta, pues podemos hacer uso de ella. Sin embargo, si nosotros únicamente tenemos ecocardiografía bidimensional, también podemos evaluarlo de forma correcta. Entonces, aquí tenemos la vista desde nuestra aurícula del lado derecho y tenemos nuestros diferentes bordes, los cuales los vemos por medio de ecocardiografía tridimensional, pero también los podemos evaluar por medio de ecocardiografía bidimensional. Cuando nosotros hacemos la reconstrucción, pero desde nuestra vista de nuestra aurícula del lado izquierdo, también tenemos esta evaluación únicamente que aquí tenemos que correlacionar anatómicamente, pero desde la vista del lado izquierdo. Entonces, esto es importante y nos ayuda mucho para darnos una orientación y entender en qué situación anatómica nos encontramos, pero también no debemos nunca de olvidar que esto también lo podemos evaluar por medio únicamente de ecocardiografía bidimensional. Entonces, viendo esta imagen, aquí tenemos nuestro borde, tenemos nuestro borde anterior, nuestro borde posterior. Cuando evaluamos esto en nuestra vista, cuando tenemos esto en nuestra vista de ejes de grandes vasos, entonces vamos a tener nuestro borde anterior y nuestro borde posterior inferior, y en una vista bicabal vamos a tener nuestro borde de vena cava superior y borde de vena cava inferior. Creo que se trabó la presentación. Entonces, esta es una evaluación previo a realizar el procedimiento. Y entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque por medio de esto podemos darnos cuenta si nuestro paciente es candidato a realizar el cierre del defecto por medio de intervencionismo. Una vez que estamos durante el procedimiento, corroboramos nuevamente estas medidas porque hay que recordar que de repente los pacientes pueden tener cambios hemodinámicos y entonces puede cambiar el tamaño del defecto. Puede cambiar también el tamaño de los bordes y evaluar si con esto
únicamente o durante ya el procedimiento va a cambiar el tamaño del dispositivo. Entonces eso es una situación importante. Algo importante en este tipo de pacientes es que a veces cuando tenemos un septum interatrial muy aneurismático, a veces tenemos que hacer una técnica por medio de subir un balón, ¿sí? Inflar ese balón dentro del defecto y una vez que hacemos eso, corroborar nuevamente las mediciones del tamaño del defecto, porque esto nos puede hacer el cambio en cuanto a escoger el tamaño del dispositivo. Bueno, posterior a realizar estas mediciones ya durante el procedimiento, es importante nada más al final recordar que a veces anteriormente creíamos que y teníamos como idea que dentro de defectos del septum interatrial, cuando tenemos bordes menores a 5 milímetros, estos pacientes no se podía realizar el cierre por medio de intervencionismo. La realidad en día, hoy sabemos que sí lo podemos realizar. Tenemos a veces la idea de que cuando no tenemos un borde aórtico, siempre nos comentaron en la residencia que esos pacientes no podían ser candidatos a un cierre de defecto por medio de intervencionismo por el riesgo de una erosión de la aorta. La realidad es que este tipo de complicaciones hoy en día están reportadas en menos del 1% de los pacientes. Entonces, esto también es algo importante. Entonces, hoy tenemos que tener muy claro que bordes menores a 5 milímetros no son forzosamente contraindicación de llevar nuestros pacientes a un cierre del defecto. Tampoco es una limitante el tamaño del defecto, ni tampoco defectos fenestrados, tampoco actualmente son contraindicaciones para realizar este tipo de cierre, mas sin embargo siempre tenemos que comentarlos con todo el equipo de cardiología. Y mucho va a depender también de las diferentes técnicas que realice el intervencionista. Afortunadamente dentro de mi equipo tengo un gran intervencionista, lo cual nos ayuda muchísimo a que podamos llevar este cierre de defectos y la realidad es que nuestra experiencia es bastante buena con todos estos pacientes. Traía un par de casos de un paciente, de un paciente que no tenía un borde aórtico que se pudo realizar. Y otro caso muy especial que el paciente tenía una ausencia de vena cava superior, ¿sí? Que todo el drenaje tenía por medio de persistencia de vena cava izquierda superior y que a pesar de eso también se logró realizar el cierre por medio de intervencionismo. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Julio César Sousa por su ponencia. Ahora vamos a llamar a la doctora Andrea de Andrades, quien nos va a estar disertando sobre la válvula aórtica y TAVI, rol del eco 3D. ¿Tengo cómo pasar? Y para apuntar pon Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran placer estar aquí representando a mi país y estoy muy agradecida por la invitación. Bueno, voy a hablar entonces de Eco 3D en rol de la tomada de decisiones en TAVI, que es el tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica. Es importante conocer la anatomía de la válvula aórtica y de la raíz aórtica para que podamos orientar adecuadamente el procedimiento. La válvula aórtica es formada por 3 válvulas
que cuando se reconstituyen queda esa imagen de corona, siendo que en la parte inferior de la que llamamos del nadir se forma el anillo aórtico, un tercio de ese anillo es fibrótico y 2/3 es hecho de músculo. Y entre esas válvulas tenemos el triángulo, que es ese espacio que se llama el triángulo intervalvulares, y en su ápice tenemos la unión sinotubular y en la base nuevamente tenemos entonces ese anillo aórtico. El eco 3D lanza mano de 3 herramientas básicas que nosotros podemos evaluar la válvula aórtica. La que más usamos para la evaluación en procedimiento es el Bird's View, que es un pedazo corto que da una noción de la anatomía rápida, y tiene una resolución temporal buena, pero una resolución espacial no muy buena. El 3D y el 4D Zoom permite una resolución espacial y temporal y es muy importante cuando se hace la adquisición de la imagen que coloquemos estructuras anatómicas de referencia para conseguirnos encontrar las principales estructuras que vamos a evaluar. Entonces es importante tenermos el septo interatrial, el tabique interatrial, el tracto de salida del ventrículo izquierdo para que consigamos visualizar adecuadamente todas las estructuras de la válvula en su visualización ventricular y en su visualización arterial. El full volume no es un gran pedazo que tiene una importante tiene una resolución temporal y espacial principalmente, que nos utilizamos mucho en la práctica dentro del procedimiento de hemodinamia. Y este es otro recurso, a ver, puede clicar arriba de la imagen, que es el Multi-D o Explain, que es una imagen que consigamos visualizar de forma ortogonal la visión longitudinal de la válvula aórtica y la visión en eje corto. ¿Me puede clicar por arriba de la imagen, por favor? Gracias. Bueno, listo. Y entonces eso es un recurso que utilizamos mucho y es muy importante durante el procedimiento que el eco 3D nos posibilita. A la izquierda tenemos una imagen de la válvula aórtica pelo eco transtorácico 3D. A la derecha, la imagen 3D pelo transesofágico. Vean ustedes que es más fácil evaluar las estructuras de la válvula aórtica pelo transesofágico. Podemos entonces mirar de la parte arterial, que es lo que ustedes están mirando a la izquierda, no, de ustedes la derecha de la imagen, y lo que es la que llamamos la visión en phase, y lo que se preconiza es que coloquemos la válvula coronariana derecha a las 6 horas. Y eso es importante para que consigamos hablar de manera más clara al colega de hemodinamia cuando estamos en el procedimiento. Y vean que del otro lado tenemos la visualización de la válvula aórtica por la vista ventricular. Y en esa visualización vemos el tracto de salida, el anillo, pero tenemos arriba, superiormente, la cúspide anterior de la válvula mitral, que queda por derriba de la válvula aórtica. Entonces la visualización no es tan clara como en la vista arterial. La definición de estenosis aórtica es muy bien documentada en todas las directrices. Entonces, cuando tenemos una área menor o igual a 1 centímetro cuadrado, el gradiente medio mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, una velocidad pico de 4 metros por segundo o una ración de dBi menor que 0,25, es considerada una estenosis grave. Y nosotros consigamos entonces utilizar el eco 3D para evaluación de la severidad de la estenosis aórtica. En este trabajo fue utilizado
la integración de la ecuación de continuidad pelo eco 3D y que en 40 pacientes lo que vieron es que en relación al eco bidimensional, el eco 3D consigue una mejor definición de la válvula y del tamaño de la área de la válvula en comparación que el eco 2D él subestima la área en relación a la tomografía. La planimetría tridimensional también se puede hacer utilizando los recursos de las 3 ventanas ortogonales y entonces conseguimos una buena imagen para planimetrar la área de la válvula aórtica. Este es un diagrama de flujo donde el eco tiene su papel fundamental en la tomada de decisiones en respecto a TAVI, entonces en el preprocedimiento, en la definición de la estenosis y principalmente en intraprocedimiento la definición del tamaño del anillo, que la tomografía normalmente es la que ayuda en la definición del tamaño de la endoprótesis a ser escogida y nosotros nos vamos a auxiliar en la posición de la endoprótesis y en el resultado inmediato, como les voy a mostrar en las próximas imágenes. La primera evaluación en preprocedimiento es importante establecer la cantidad de calcificación y la morfología de la válvula. En casos de muy calcificación o en válvula bivalvular, podemos tener una distribución, una expansión irregular de la prótesis, una expansión no uniforme o un movimiento excesivo de la endoprótesis durante el implante, creando después reflujos paraprotéticos. Una vez entonces establecida la severidad de la estenosis, la evaluación del complejo aórtico, nosotros también lo podemos hacer con eco 3D y existen algunas medidas como el tracto de salida, el anillo, el seno del valsalva, la altura de ese sino, la unión y sino tubular y cuando vamos a evaluar el tracto o el anillo, se debe medir en la mesosístole. Vean que el formato del anillo aórtico es elíptico y no circular, como nosotros usamos en las fórmulas de cálculo, como en la ecuación de continuidad. Y el eco 3D consigue entonces dar esas informaciones. Vean que ese es un recurso que utilizamos y es posible calcular de manera más segura el tamaño del anillo. Varios estudios mostraron una buena correlación con la tomografía y existen algoritmos de detección automática del complejo aórtico y eso es un estudio que mostró una excelente correlación de esta detección automática con la tomografía, mostrando una mejor correlación con la medición de la tomografía en pacientes con una carga de calcio más baja. Otra cosa que podemos medir es la distancia del anillo al tronco de la coronaria izquierda. Eso se hace en el plano coronal y es una cosa que lo podemos hacer en eco 3D. Relembrando que los factores que se asocian a la oclusión de la coronaria izquierda, el sexo femenino, una raíz aórtica más chica, a una altura del seno coronario menor que 12 y la largura de la válvula izquierda más larga. Existe sí trabajo mostrando una buena correlación de la medición de la distancia de la coronaria izquierda hasta el anillo con la tomografía. En sala de hemodinamia lo que vamos a ver entonces es si existe una peora del grado de insuficiencia aórtica o mitral o aparecimiento peora o una peora de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Relembrar que tenemos que siempre avaliar la aorta ascendente porque normalmente se hace por vía retroaórtica, entonces podemos sí encontrar disección y nosotros tenemos que evaluar. Y tenemos que localizar el ábside del ventrículo izquierdo si hay trombos o no. Tenemos la dilatación, la posición de la endoprótesis, la expansión de la endoprótesis, evaluar los reflujos y otras complicaciones como tamponamiento. Después la colocación de la endoprótesis, vean que cómo queda la visión del tracto de salida y la visión aórtica después de colocada. ¿Me puede pasar el próximo? Bueno.
y evaluamos entonces si hay reflujos y nosotros clasificamos esos reflujos paraprotéticos con los criterios que llamamos de Barks. Menor que 10% es ligero y acima de 30 es importante. La movimentación de la válvula mitral también es algo que debemos evaluar porque cuando a la localización de la endoprótesis es muy ventricular puede ocurrir de tenermos una más movilidad de la cúspide anterior de la mitral con aparecimiento de una pseudoestenosis. Muestro entonces aquí un caso, vea la localización del caucho que en la válvula, que está localizado en una porción de donde quedó un reflujo paraprotético a posliberación de la endoprótesis. Ese es un otro caso que a pos la liberación vimos que la prótesis estaba subexpandida, entonces se fue nuevamente insuflado el balón para que quede mejor expandida con mejor resultado. Ese en otro caso donde teníamos un paciente que tenía una altura de una coronaria muy baja de 5.8 milímetros y la cúspide anterior también era muy larga y existía mayor riesgo de obstrucción de la coronaria izquierda. Entonces el RASTI Team optó por escoger la prótesis Accurate Neo, que tiene una localización supraanular, y nosotros auxiliamos con eco transesofágico, o que no es siempre algo muy común, normalmente los auxiliamos con transtorácico. Vea que con eco transesofágico conseguimos observar la cateterización de la coronaria izquierda durante todo el procedimiento, y después del procedimiento el flujo de la coronaria izquierda bien, sin necesidad de colocación de stent. Ese es un otro caso en que el implante se quedó muy ventricular y hubo restricción de la válvula mitral. El eco 3D nos mostró a la izquierda, en la visión del atrio izquierdo, la reducción de movilidad de la cúspide anterior de la válvula mitral, y conseguimos entonces recolocar esta endoprótesis con un resultado un poco mejor. Bueno, entonces terminando mi presentación, el preprocedimiento, a pesar de la tomografía tener un papel central en la evaluación del complejo aórtico, el eco 3D permite con buena correlación y precisión determinar estas medidas teniendo un papel destacado en pacientes con restricción al uso del contraste. En intraprocedimiento, el eco 3D permite obtener imágenes en vivo de casos complejos, lo que sin duda contribuye tanto para el éxito del procedimiento en circunstancias desafiantes, como en la detección de complicaciones, proporcionando una pronta tomada de decisiones. Por lo tanto, lejos de ser una habilidad básica practicada por unos pocos centros seleccionados, el uso del eco 3D en TAVI debería continuar inspirando a una nueva generación de ecocardiógrafos a aprender a convertirse en expertos en esta técnica avanzada. Gracias. Gracias, doctora Andrea de Andrade, por su excelente presentación sobre ecocardiografía en TAVI. A continuación, el doctor Sergio Tantesio, actual secretario. Perdón, ¿vas a hablar tú, Marcelo? ¿Cómo? En el orden estaba Sergio. Sí, claro. Sí, bueno, gracias, Marcelo, perdón. El orden de los factores no altera el producto, como ustedes son los dueños del foro. Muy bien, gracias, Marcelo. Bueno, el doctor Sergio Tantesio es el actual secretario de CICIAC, él es de Uruguay y nos va a hablar del MitraClip. ¿A quién y cuándo? Cierre de Orejuela. Cierre de Orejuela. Tú hablas de MitraClip. Tú hablas de MitraClip. Yo hablo de cierre de Orejuela. Correcto, cierre de orejuela izquierda. Perdón, Sergio, adelante. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. El programa. Agradecer a CICIAC y a GER Monterrey por la invitación y a toda la gente de Monterrey por la cordial bienvenida que nos ha dado.
Vamos a hablar un poco de cómo la imagen cardíaca está al servicio del intervencionismo en el cierre de la orejuela. La indicación del cierre de la orejuela, todos la tenemos más o menos clara. Más del 85% de los accidentes cerebrovasculares son de causa isquémica. En un porcentaje importante de estos pacientes aparece la FA y en estos pacientes, en el 90% de los casos, el trombo está alojado en la orejuela. Tanto para las guías europeas como americanas es una indicación clase 2B y probablemente esto va a ir mejorando con el avance y con los mejores resultados que está teniendo la técnica. Está claramente establecido cuáles son los pacientes que tienen indicación formal de mantener la anticoagulación, cuáles son los pacientes que tienen contraindicación para la anticoagulación, y hay un grupo de pacientes que, bueno, la indicación va a ser discutida y va a haber que hacer una evaluación individual de cada paciente. Hay pacientes que tienen contraindicación absoluta, relativa, y hay pacientes que tienen una indicación formal de usar anticoagulantes. Los estudios que muestran la comparación entre el dispositivo de cierre y el tratamiento con anticoagulantes, tanto warfarina como los nuevos anticoagulantes, muestran que no hay diferencia significativa en todas las causas de stroke o embolismo sistémico, pero sí hay una diferencia a favor del cierre de la orejuela en los accidentes hemorrágicos, en las causas de mortalidad cardiovascular y en todas las causas de mortalidad, y también en los sangrados mayores no vinculados al procedimiento. En la era de la multiimagen, para el cierre de la orejuela, nos vamos a manejar con el eco transesofágico y con la tomografía cardíaca. Está claramente establecido el rol que tiene cada una de ellas. Lo que sí queda claro es que las técnicas de imagen participan en todas las etapas. ¿Cuál es el láser? ¿El láser? En todas las etapas del procedimiento, en la planificación del procedimiento, en la ejecución y en el seguimiento posterior. Y en cada uno de estos pasos vamos a ver qué es lo que la imagen debe aportar. ¿Qué es lo importante? Tener claro cuál es la anatomía de la orejuela. Clásicamente se habla de 4 morfologías de la orejuela. La tomografía nos ha mostrado de que hay múltiples formas de la orejuela. Y lo importante no es decir si la orejuela tiene forma de cactus, de coliflor, porque esto tiene hasta un cierto grado de subjetividad, sino lo importante es definir si estamos frente a una orejuela compleja, multilobulada, eso es lo que nos va a interesar. Tratar de definir la presencia de trombos a nivel de la orejuela y tratar de definir lo que son las dimensiones de la orejuela, sobre todo la morfología del ostium. Vean que tenemos dispositivos que son circulares para ostium que muchas veces son elípticos. Y el otro rol de las imágenes es valorar la relación con las estructuras vecinas, principalmente la vena pulmonar superior izquierda, la válvula mitral y la arteria circunfleja. El eco 3D va a complementar al eco transesofágico, lo vamos a ver más adelante, en cuanto a poder definir la morfología del ostium. Vemos ahí que el ostium no siempre es circular. A través de la herramienta de corte podemos visualizar el interior de la orejuela y definir la cantidad de lóbulos y si hay trombos o no. Y a través de la herramienta multiplanar podemos obtener una imagen del ostium que nos va a permitir poder tomar las medidas máximas, el diámetro mínimo, el área, el perímetro del ostium. Ahí en la imagen central vemos lo que es el X-plane del eco 3D, que ahora vamos a ver la utilidad que tiene. El eco 3D nos permite ver en las diferentes proyecciones de la orejuela. Nosotros vamos a hacer un rastreo de 0, 45, 90 y 135 grados. A 135 grados vemos el sector anterior y posterior de la orejuela, a 45 grados el sector lateral y medial, y vemos en la otra imagen cómo el eco 3D nos permite ver claramente las relaciones anatómicas. También nos va a permitir guiar el procedimiento en la punción transeptal, ver las relaciones anatómicas y los resultados finales del procedimiento, ya que vamos a poder obtener una imagen total del dispositivo, ver si hay trombos y si hay fugas. Hay dos tipos de dispositivos, los dispositivos de tipo vascular y los dispositivos de tipo disco, los que tienen un doble sellado.
vamos a ver que para cada uno de ellos la industria nos va a proporcionar datos en cuanto a las medidas de los dispositivos, para qué tipo de orejuelas en tamaño vamos a tener cada dispositivo, cuál debe ser la profundidad de la orejuela para cada dispositivo, cuál es el grado de compresión que va a tener que tener el dispositivo. En esto es muy importante que nosotros podamos brindar correctamente las medidas al intervencionista, y esto la imagen cardíaca juega un rol fundamental. Si nosotros tomamos un dispositivo que es demasiado grande o demasiado chico, vamos a correr el riesgo de la embolización, de las fugas perivalvulares, dispositivo o incluso de la afectación de estructuras vecinas. Y lo otro que es importante es ver lo que hace referencia al tamaño que vamos a tener que usar del dispositivo. Durante el procedimiento vamos a tener que hablar principalmente de la presencia de derrame pericárdico, el flujo mitral y el flujo pulmonar. Vamos a tener que reevaluar las medidas de la orejuela izquierda. Acá es muy importante el estado de la volemia, tener un buen estado de volemia, una buena presión en la aurícula derecha, si no la orejuela va a ser más pequeña. Guiar la punción transeptal, el acceso hacia la orejuela, la elección del dispositivo, guiar la colocación y las comprobaciones finales. Vamos a ver que tanto para los dispositivos tipo Watchman como los dispositivos tipo Amulet, las medidas son diferentes. Siempre vamos a hacer un rastreo de 0 a 135 grados. En el caso de Watchman vamos a tener que medir el ostium, que va a ir desde la arteria circunfleja hasta 10-20 milímetros por debajo del ligamento de Marshall. Desde la circunfleja hasta 10-20 milímetros del ligamento de Marshall. A este nivel lo vamos a medir a nivel del anillo mitral, y la profundidad va desde el ostium hasta el sector más distal de la orejuela. En el caso de los dispositivos tipo disco, vamos a medir lo que es el ostium desde la circunfleja hasta el extremo del ligamento de Marshall, y el landing zone, que es la zona de anclaje, a 10-12 milímetros del ostium, y la profundidad va a ir desde el ostium hasta la pared opuesta al techo de la orejuela. Vamos a guiar la punción transeptal, vamos a ver las características, informar las características del septum, el grosor, si tiene aneurisma, calcificación, si hay un foramen oval permeable para no atravesar a través de él, trombos a nivel del septum, descartar complicaciones de derrame pericárdico y punción de aorta. Generalmente vamos a utilizar estas dos vistas, la vista bicava, que nos va a mostrar el borde superior e inferior, y la vista de eje corto a 45 grados, que nos va a mostrar el extremo anterior y posterior. Generalmente en la tomografía, a través de un corte sagital y coronal, vamos a poder ver que la orejuela tiene una posición que es anterior, superior, izquierda, y generalmente la punción va a ser posterior e inferior. Vamos a guiar lo que es el abordaje de la vena pulmonar superior izquierda. Esto es un tema de seguridad. La orejuela es una estructura de pared delgada, que no podemos trabajar mucho sobre ella porque corremos el riesgo de perforarla. Entonces primero canalizamos la vena pulmonar superior izquierda y luego podemos acceder fácilmente a la orejuela izquierda. Y acá vemos el X-plane del 3D que nos muestra las dos vistas a 45 grados y a 135 grados. Pero eso también tiene un componente que nos va a permitir interactuar con el intervencionista, porque la imagen de 45 grados se corresponde con la imagen oblicuo anterior derecha craneal de la fluoroscopía, que nos muestra el diámetro menor de la orejuela, y la vista de 135 grados se corresponde con la vista oblicua anterior derecha caudal de la fluoroscopía, donde vemos el diámetro mayor de la orejuela. Finalmente vamos a comprobar en cada dispositivo las conexiones finales en cuanto a la alineación a nivel del ostium, la presencia del X, la compresión que tiene que ser de un 10 a un 30% respecto a la medida original del dispositivo, y la estabilidad con el TAC test. En el caso de los dispositivos de tipo disco, vamos a ver que los 2/3 del lóbulo deben estar distales a la circunfleja, la compresión a nivel del lóbulo, la posición, el eje del lóbulo paralelo al eje del ostium de la orejuela izquierda, y la separación que debe haber entre el lóbulo y el disco, y la forma elíptica que debe tener el disco. La tomografía cumple un rol fundamental en estos procedimientos, tiene una mejor resolución espacial que el eco 3D, el eco transesofágico. La reconstrucción 3D nos permite ver la morfología de la orejuela,
y por tanto vamos a poder valorar, guiar la punción transeptal viendo cuáles son las características que tiene el septum, descartar la presencia de trombos. Acá es muy importante hacerlo en la fase arterial y venosa. Si lo hacemos solo en la fase arterial puede haber un defecto de relleno que puede ser por flujo lento. Si eso desaparece en la fase venosa, descarta la presencia de trombos. Valorar la morfología de la orejuela y la relación con estructuras vecinas. Y esto va a ser fundamental para, en definitiva, seleccionar el tipo y tamaño de dispositivo de cierre, que creo que son las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener claro. Estos son los elementos que tenemos que informar de la tomografía, y lo importante es que vamos a hacer una reconstrucción multiplanar, tratando de orientar los ejes oblicuos del corazón hasta obtener esta imagen que nos va a permitir medir el diámetro máximo, mínimo, el área y el perímetro. Y vean cómo para cada uno de los dispositivos, para el Watchman o para el Amulet, las mediciones que tenemos que tomar son las mismas que recién mencionamos para el eco transesofágico. Al finalizar el procedimiento, tenemos que descartar trombos en el dispositivo, presencia de leaks, derrame pericárdico, embolización del dispositivo, shunt residual a nivel del septum interauricular, trombo de la vaina a nivel del septum, compromiso de la arteria circunfleja, viendo la motilidad a nivel del eje transgástrico, el compromiso de la vena pulmonar superior izquierda y el compromiso de la válvula mitral. En el seguimiento vamos a hacer un eco de control a las 6-12 semanas. Vamos a ver si hay leaks o trombosis y esto nos va a permitir valorar el manejo de los anticoagulantes y de los antiagregantes. Y vamos a descartar complicaciones, ver el posicionamiento del dispositivo, la presencia de leaks, de trombosis, de shunt residual a nivel del septum, shunt mayor a 10 milímetros, deberíamos cerrarlos, compromiso de estructuras vecinas. En el seguimiento, las dos complicaciones más importantes son la trombosis y los leaks. La trombosis en el eco la vamos a ver como una masa homogénea, ecodensa, que la vamos a poder visualizar en múltiples vistas. Y en la tomografía lo vamos a ver como una zona de engrosamiento con hipertonación, el HAT, que va a ser de bajo grado o alto grado. La de alto grado puede ser pediculada, séssil o tomar la pared de la aurícula. En estos casos vamos a tener que hacer anticoagulación en este grupo de pacientes y ahí vamos a tener que valorar el riego de nuestro paciente. Y finalmente, la presencia de leaks mayores a 5 milímetros, deberíamos cerrarlos o dejar al paciente anticoagulado. Se ha visto que no hay una gran diferencia en eventos vasculares por el riesgo de trombosis que tienen los leaks entre los pacientes con fugas mayores a 5 milímetros o menores a 5 milímetros. Esto principalmente porque los estudios incluyeron más fugas pequeñas que grandes. Pero también se ha visto que en los pacientes con fugas pequeñas, que las mantienen más allá del año, aumenta el riesgo de eventos embólicos. Finalmente, mencionar como técnicas en desarrollo, ya están, pero van a seguir evolucionando y van a tener mayor campo en estos procedimientos, el eco intracardíaco, tanto para la punción transeptal como para el implante del dispositivo. Los resultados del AI son similares con el eco transesofágico. Se ha visto mayores complicaciones, sobre todo de derrame pericárdico, con el uso del eco intracardíaco. Las técnicas de fusión con eco que nos permiten guiar tanto la punción transeptal como el implante del dispositivo. Y las técnicas de tomografía de fluoroscopía, tomografía ecocardiografía, principalmente la de tomografía que nos podrá, a través de modelos de simulación, impresión 3D para anatomías complejas, modelos de computación para predecir tamaño y posición óptima del dispositivo, y las imágenes de fusión con la fluoroscopía para obtener la mejor vista de fluoroscopía. Muchas gracias. Bien, para continuar vamos a llamar al doctor Marcelo Campos, que nos estará hablando sobre Mitral Click, a quién y cómo realizarlo. Muchas gracias. Por favor, primeiro slide. Temos o honor acá de estar com nosso maestro, professor Jorge Lovenstein, pioneiro da CICIAC, fundador, e nosso presidente também, Chema, que está acá. ¿Por quantos minutos, Chema? 2 horas. 2 horas mais, que está como presidente, 2 horas mais depois vamos atender Jaime, não é? Vamos tomar um vinho essa noite.
Está bien. Vamos, por favor, el primer slide. ¿Puede pasar, por favor? Primero. No. Puede voltar, por favor. 1, 2. Para atrás, por favor. Rojo, rojo y verde. Ahí está. Entonces, está bien, Chema, gracias. Entonces, el MitraClip tenemos hoy, ese es el sistema, tenemos acá en azul cuántos países en todo el mundo. Está a llegar a Brasil, por ejemplo, yo no sé si acá como está, el sistema Pascal también va a estar con nosotros en 2 meses. Yo pienso que ustedes lo tienen también, ¿no es, Chema? Entonces, interesante, un sistema borda a borda para el tratamiento de la insuficiencia mitral. Sabemos todos nosotros que estamos con más de 150.000 procedimentos en muchas partes del mundo. En Brasil estamos con 1.200 casos allá y acá en México también muchos. Entonces es un sistema hace mucho tiempo que es muchísimo conocido. Los criterios de inclusión y de exclusión son los mismos hace mucho tiempo, cambiaron después de 5, 8, 10 años, pero los criterios del Everest 2, inclusión candidatos, grado funcional es 3, 4, sintomático, más fracción de ejecución más alta que 25%, con diámetro menor que 55 milímetros. Assintomáticos com fração de ejeção entre 25 e 60, com diâmetro sistólico maior que 40, com hipertensão pulmonar ou fibrilação atrial também. Os critérios de exclusão, talvez hoje, sejam os mais importantes que os critérios de exclusão. Não é isso, Sandra? Sandra, temos o honor de estar aqui conosco, também de Brasil. Hay muchos casos que la complejidad de los casos son distintos y hoy tenemos una libertad mucho larga también de hacer en otros casos que hace 10 años, Hugo, no tenemos mismo la impresión de hacer. Claro que no. Entonces, cuando el jet no es primariamente entre A2P2, también con la presencia de jetes que tienen una anchura mayor, también. Quando há presença de anchura muitíssimo larga, quando as válvulas são menores, também são mais chicas. Talvez o limite seja 7 milímetros, 8 milímetros, 7 milímetros, seguramente que vai estar caminhando, não é, Andrea, que vai ser muito mais. Quando o landing zone não tem calcificação, temos que estar lejos da calcificação e também o attachment é importante também. Então, são dados que seguramente para o futuro vão cambiar muitíssimo, Jorge. Criterios de exclusión. Claro que teología reumática no podemos pensar hoy en 2024 para emplear, por ejemplo, MitraClip o Pascal. Con la espesura de las cúspides son también mayor que 5 milímetros, cuando la cúspide posterior está muy chica también menor que 7 milímetros, cuando hay trombo también cavitario. Claro que na presença de infecções, endocardite infecciosa, quando há perfurações ou situações anatômicas extremas também. Temos que estar lejos destas coisas. Quando, é claro também, quando o jet vem de la comissura também. Mesmo, eu penso que para o futuro estas coisas vão cambiar tremendamente também. E claro que mira ustedes como, por exemplo, o que há com o MitraClip. É melhor para a hospitalização, é melhor pelo jet la insuficiência mitral, é melhor pela diminuição da classe funcional, é melhor também para o remodelado negativo também. Temos informação de 1 ano e também, claro, de 5 anos em comparação com a cirurgia convencional. Tanto para a etiologia degenerativa, quanto também para a etiologia funcional. Temos tantos estudos, COAPT, MITRA-FR, hace como 15 días el estudio Reshaped HF2 también salió en la ESC, ahorita, hace dos semanas también, con resultados muchísimo interesantes también. Y ustedes pueden mirar que hay estudios varios, como por ejemplo este acá, con más de 19.000 pacientes también con MitraClip, también con insuficiencia mitral. Y que los resultados son de toda forma muy buenos también, son buenísimos. La comparación que todos ustedes lo conocen bien entre el estudio COAPT y el estudio
después, un poquito después. Interessante, o estudo COAPT com 305 pacientes no braço MitraClip e 305 pacientes no braço farmacológico, com resultado muitíssimo bueno, que foram bueno, claro, e em comparação, todos conhecem a diferença entre o estudo MITRA-FR e o COAPT. Muito interessante, o estudo europeu e o estudo estadunidense, o estudo de los gringos, que são sempre distintos, não é, Hugo? E a gente da Europa também. Então, diferença muito larga também, porque foram pacientes muito distintos, com características que tantos papeles e tantos manuscritos e tantos papers foram escritos acerca da diferença entre o COAPT e o MITRA-FR. Interessante também sempre fazer uma comparação e uma divisão entre o erro e o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, quando está arriba ou abaixo de 0.3, 0.25, para ter em mente em nossa cabeça onde está o paciente, se há uma insuficiência mitral proporcionada ou se há uma insuficiência mitral que não é proporcionada, em que tipo de paciente nós estamos pensando e que vamos fazer o tratamento. Tantos papeles, tantos textos, tantos manuscritos, tantos artículos foram escritos para ter em conta por que se caracterizou esta diferença. E acá, como hacemos, por exemplo, o MitraClip, o tratamento borda a borda, edge to edge. Claro que o primeiro passo vai ser a punção septal, como você já também dito, com tão pouco tempo, não é verdade? Você não ha logrado falar muito porque o tempo se esgotou. Pero claro que o primeiro passo é a punção transeptal, onde fazer, como não fazer, não é verdade? Que cuidado temos que ter em relação à válvula aórtica, em relação ao teto, em que situação, fosso oval, onde está, em situação muscular, em que posição. Então, o primeiro passo é clave, absolutamente capital para todo o desenvolvimento do tratamento do MitraClip. O segundo passo também, quanto vai ter o catéter dentro do lado esquerdo também. É muito interessante, muitíssimo importante. Não ter demasiado, não ter pouco, como está em relação ao teto do lado esquerdo também. Há um peligro em relação a, por exemplo, a possibilidade do derrame pericárdico também. Então, temos que ter um casamento, não é, Jorge, muito cerca com a gente da hemodinâmica. Então, temos que falar, como a Andrea também disse, a mesma língua, sempre, do ponto de vista de los pontos, de los landmarks, que são os landmarks anatômicos, e também falar em la mesma língua, Hugo. La dilatação septal, a introdução da guia também, claro que podemos fazer de muitas formas, com ecocardiografia bidimensional, tridimensional. Acá, para o cierre do forame oval, nós não estamos empregando mais fluoroscopia, solamente a ecocardiografia tridimensional. Muito melhor, tomar menos radiografia, não haverá menos radiação. Então, para o cierre de comunicação interatrial e de FOP também, nós solamente vamos ampliar a ecocardiografia tridimensional. Onde foi a punção, como está, se as altas, se as bajas, se as anteriores, se as posteriores. Claro que a ecocardiografia tridimensional vai dar uma situação anatômica excepcional, maravilhosa, como a Jorge também dito, espetacular, não é, Jorge? Espetacular, Bárbara. Então, com a ecocardiografia tridimensional e o que vamos a ter ao futuro, se há uma comunicação interatrial que tem que ser cerrada também, se há uma diminuição no oxígeno também, como está a saturação, tem que cerrar, se o fluxo é direita, esquerda, ou se é esquerda, direita também, como vai ser depois. Como terceiro passo, claro que a observação das coisas que estão do ponto de vista de onde está a convergência do jet, da insuficiência mitral. Se é medial, se é lateral, se é anterior, se é posterior, então podemos ter uma posição totalmente bem anatômica para ajudar de uma forma muito concreta a gente da hemodinâmica. Como quarto passo, o posicionamento também do clip em relação às projeções intercomissurais. Este é um passo também que é muitíssimo importante, absolutamente clave.
El quinto paso también checar dónde está el posicionamiento, dónde está la posición del clip en relación a las dos comisuras también. Esta es una situación muchísimo importante y que claro que la ecocardiografía tridimensional va a tener un rol totalmente único, importantísimo en relación a la ubicación del clip. Si está ortogonal a 90 grados, si no está, como está, que tenemos que girar del punto de vista horario o del punto de vista antihorario. Si vamos a tener, por ejemplo, la implantación de 2 clips, 3 clips, 4 clips, o mesmo 5 clips, Andrea. Tuvimos um caso com 5 clips, que foi uma coisa muito interessante. O passo número 7, a preparação para a captura de las cúspides também, em la vía de salida do ventrículo esquerdo, também totalmente importante, onde está em relação à aorta, se anterior, posterior, medial, lateral, e se está ortogonal, a quantos grados estamos, 90 grados, como estamos, e também o passo número 8, se realmente está preso, se não está, se está, como está a captura, e nesta situação, a vista gástrica é totalmente importante, muitíssimo importante. Em todos os procedimentos, a mim me parece, André, que a vista gástrica é uma das mais importantes. Como, por exemplo, se você estava falando acerca de TAV, se há chorro, se há alguma coisa perivalvular, se há alguma coisa como esta, a vista, claro que gástrica é importante. O nono passo, como está? Se realmente está seguro, se está cerrado, está bem ubicado, como se posiciona, como está realmente a posição de los clips. Claro que depois, os gradientes, como estão os gradientes, sobretudo o gradiente médio, é muitíssimo mais importante, não é verdade? Mais que de pico, para fazer uma decisão, se nós vamos a poner outro clip ou se vai quedar como está, se a insuficiência residual está, se é boa, se está bem, ou se temos que poner outro clip com uma posição e peligro de ter estenose também mitral. Acá, uma demonstração de 4 clips, absolutamente firme, ubicado, e claro que para a anatomia, a ecocardiografia tridimensional é clave. Como acá, Chema, nós temos o cerro em posição, em visão de silla de montar, de Monterrey, não é? Estava vindo do aeroporto e mirava cerro em silla de montar, não é verdade? Que é sítio de Monterrey. Então, é interessante que com a ecocardiografia 3D, nós temos também. Claro que a inteligência artificial, no futuro, e mesmo em 2024, vai ajudar de uma forma única e cada vez mais os algoritmos que vamos a emplear com inteligência artificial vão ajudar sobretudo. Acá, por exemplo, do ponto de vista de anatomia, que existe, mira que diferença entre a ecocardiografia bidimensional por uma válvula em parachute e uma como está o 2D e o 3D, totalmente distinto. Claro que a visão en face que André estava falando, os distintos algoritmos tridimensionais que nós temos hoje de uma forma totalmente automática, a posição no espaço, como está, onde temos que tratar, que são situações importantíssimas, não tanto também para a gente hemodinâmica, como também para os cirujanos também, e no quirófano, onde tratar, e ahorita, não é, Sandra? Podemos fazer uma mensuração automática do volume total residual da válvula mitral, automaticamente, e muitíssimo acurado, o que é mais importante. Mira, nós não temos mais que somar, por exemplo, os distintos jets de insuficiência mitral residual. Esse programa, por inteligência artificial, é muitíssimo acurado e muito bem-vindo para a prática clínica. Mira que como temos distintas situações, como a inteligência artificial vai ajudar, Chema, mira cá, como podemos ter, onde estão os gaps, quanto é os gaps, quantos são em relação às distintas situações anatômicas. Claro que esse é um diapositivo para o professor Roberto Lang, que não está conosco neste congresso, pero que é venido de sua cabeça. Interessante, el TrueView, que é uma coisa importantíssima, como também as relações dinâmicas miocárdicas entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, que são realmente importantíssimas. Então, mira quantas coisas nós temos, até a posição final do doble orifício que vamos a ter, o que ocorre também
cómo van a estar, la posición del MitraClip totalmente bien estable, que vamos a tener en múltiples situaciones. Este es un diapositivo que es tuyo, Chema, de tu hospital. Muchísimas gracias. Te agradezco. Gracias. También que es el EcoNavigator, que también es un programa también muchísimo útil también. Y mira cómo la ecocardiografía tridimensional va a poner, darle situaciones interesantes, con miradas distintas del lado izquierdo, ventrículo izquierdo, cómo están los orificios, cómo se ubican, cómo están en el espacio, 1, 2, 3, 4, 5 clips. Y hasta que lo que ocurre también cuando uno de los clips no está bien. Acá los dos primeros casos de Brasil, uno caso de una señora de 97 años y una otra de 93 años. Eso fue en 2014, 2015, en nuestro hospital, el Hospital Israelita Albert Einstein, y otro de Río de Janeiro, que es el Hospital Procardíaco. Una señora quería ir al matrimonio de su nieta, fue, y a otra quería ir a un nacimiento de su nieto también, bisneto también, fue. Entonces dos, una de 97 años y una otra de 93 años, los dos primeros casos de Brasil. Como estamos ahorita, a asomar a las cosas. Y mira qué interesante cómo tenemos las imágenes a nuestra mano, del punto de vista tridimensional, y vamos paso a paso durante el procedimiento, como la ecocardiografía 3D da informaciones tan fuertes y tan importantes para el giro, cambio de situaciones todas. Entonces mira cómo la eco 3D ahí está. Invito a todos para estar con nosotros en los dos hospitales de Brasil, el Hospital Israelita Albert Einstein y el Instituto del Corazón, la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo. Y están todos invitados para una pasantía. Y también creo que sí, Andrea es la jefe de la sección de ecocardiografía del Instituto Dante Pazanese también, ¿no es verdad? Y estamos todos muchísimo felices de tenerlos en el futuro, ojalá con nosotros. Gracias, Chema. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Vieira. Bueno, quiero agradecer a nuestros profesores, a la coordinación con la doctora Dinayeli. Ya vemos a los hemodinamistas, al doctor Espino, al doctor Etelberto, quienes continuarán con la hemodinámica. Muchísimas gracias. No, perdón que no tenemos más tiempo y muy amables por su atención.